Buen día, amigos. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno de ustedes que pueden escucharme en este día. Continuamos con las enseñanzas de nuestro Señor Jesús según la Biblia. Mateo 24, del 29 al 34, nos dice así: E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidos. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En Marcos 13, del 23 al 27, nos repite estas palabras. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces enviará a sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. En el mensaje que compartimos anteriormente, vemos cómo nuestro Señor Jesús advirtió o predijo de que habrá una gran tribulación, cual no hubo antes ni habrá después. Y en este día iniciamos con las palabras de nuestro Señor Jesús que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, y entonces se verá la señal del Hijo del Hombre. La señal de nuestro Señor Jesús, que viene con poder y gloria. Y enviará a sus ángeles a juntar a sus elegidos, a sus escogidos, desde un extremo de la tierra hasta el otro, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Así es que ninguno de los que han aceptado a nuestro Señor Jesús como su Salvador se quedarán cuando venga nuestro Señor Jesús por sus elegidos. Pero luego dice también que todas las tribus de la tierra se lamentarán por causa de la venida de nuestro Señor Jesús. Pues ¿no se supone que la venida de nuestro Señor Jesús es para alegría? Ciertamente así es. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, como vimos en el mensaje anterior, una de las señales claves para que nuestro Señor Jesús pueda venir por segunda vez es de que este evangelio tiene que ser predicado a todo habitante de este mundo, a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Y como se predica el evangelio y todos lo llegan a conocer, la mayoría rechaza a nuestro Señor Jesús como su Salvador. Y así desprecian la salvación. Y por eso, cuando ven a nuestro Señor Jesús aparecer en las nubes, nosotros quienes somos fieles a Él, o de perdido buscamos su ayuda para hacerlo, nos regocijaremos porque las cosas de este mundo se habrán terminado. Pero todo aquel que no quiso aceptar a nuestro Señor Jesús como su Salvador y permitir que Él lo transforme para vivir una vida en obediencia a Él conforme a su voluntad y agradándole, siguiendo sus enseñanzas,
y sus ejemplos. Esas personas que le rechazaron se lamentarán. Se lamentarán porque no habrá más oportunidad para ellos. Luego dice nuestro Señor Jesús: aprende de la parábola de la higuera. Cuando a la higuera se le caen sus hojas viejas y empiezan a brotarle hojas nuevas, se entiende que el verano está cerca. Así, cuando mires todas estas señales de las que ya se habló antes, entiende que el Hijo del Hombre ya está por venir, ya está pronto a venir. Así es que hay que estar preparados. Si nos preparamos, entonces nos alegraremos al ver a nuestro Señor Jesús viniendo en las nubes. Pero si no nos preparamos, entonces nos lamentaremos. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Como vimos antes, la destrucción del templo y el fin del mundo están ligados como un solo suceso. Entonces, de lo que estaba hablando aquí, que no pasará esa generación sin que todo eso suceda, se refería a la destrucción del templo, que realmente sucedió de esa manera. Pero nosotros en este tiempo hay que aprender que todas las señales se han cumplido y ahora nuestro Señor Jesús está pronto a venir. Quizá lo único que falta es que todo habitante de esta tierra se entere de este mensaje de salvación, del Evangelio de nuestro Señor Jesús. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 18, nos dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo lo certifica en su carta a los tesalonicenses. Les dice que se alienten de unos a otros, con la esperanza de que ciertamente nuestro Señor Jesús volverá. Y con voz de mando, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y repite las palabras de nuestro Señor Jesús: enviará a sus ángeles a juntar a sus escogidos por todos los extremos de la tierra. Los que estén muertos y descansaron en nuestro Señor Jesús haciendo su voluntad y viviendo en obediencia a sus enseñanzas, ellos resucitarán primero. Y nosotros, los que estemos vivos todavía, cuando venga nuestro Señor Jesús, seremos transformados, dice el apóstol Pablo, y todos juntos seremos arrebatados en el aire para alcanzar a nuestro Señor Jesús, quien no tocará esta tierra por segunda vez. Entonces vemos que la palabra de Dios es cierta y verdadera. No hay que temer, porque nuestro Señor Jesús ya viene. Las señales todas se han cumplido. Quizá el único que faltará será de que el Evangelio de nuestro Señor Jesús sea predicado a todo habitante de esta tierra. Luego será la gran tribulación. Inmediatamente, o sea, el final de la tribulación, será la venida de nuestro Señor Jesús, para dar recompensa a los que hemos vivido conforme a su voluntad y agradándole, de vida eterna, y a los que no, para destrucción eterna, en el día del juicio. Mateo 24, del 35 al 42, dice así:
El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces dice nuestro Señor Jesús: mis palabras son ciertas y verdaderas, así es que no lo tomes en poco. Pero aclara también que la hora, el día y la fecha, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, sino que solo nuestro Padre Celestial, Dios el Todopoderoso. Pero para que entiendas mejor, dice nuestro Señor Jesús, será como en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. No prestaron atención a las amonestaciones de Noé, hasta que Noé y su familia entraron en el arca. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y aquí es donde hay que poner mucha atención. ¿Qué es el que se llevó a los que fueron llevados? ¿No fue el diluvio? Claramente lo dice la palabra de Dios. Vino el diluvio y se los llevó a todos. Y luego dice, de igual manera, dos estarán en el campo. Uno será llevado y el otro será dejado. Será llevado como fueron llevados los del diluvio, a la muerte, al sepulcro. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será llevada y la otra será dejada. ¿A dónde será llevada? ¿A dónde fueron llevados los de los tiempos de Noé por el diluvio? Al sepulcro. La muerte los llevó. Entonces, los que serán llevados, quiere dar a entender que se van a morir. Al mirar a nuestro Señor Jesús aparecer en el aire, los que se lamentan morirán inmediatamente con el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesús. Y los que queden en pie serán los que son dejados. Aquí no hay nada de rapto como algunas personas han salido a predicar. Eso del rapto es algo sin fundamento bíblico. No existe. Vemos claramente que los que fueron llevados en el tiempo de Noé fueron llevados por el diluvio, se murieron. Así es que el que es llevado en esta ocasión es llevado por la muerte. La Biblia es clara. Lucas 17 del 26 al 30 dice así: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos claramente que nuestro Señor Jesús lo explica, ahora hasta con otro ejemplo. Dice que así como fue en los días de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, y no quisieron obedecer a las amonestaciones de Noé, hasta que Noé y su familia entraron en el arca. Vino el diluvio y los destruyó a todos. Así sucederá en los tiempos de la venida del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús. O como en los tiempos de Lot, dice, comían, bebían, plantaban, cosechaban, edificaban, hasta que llegó el día en que Lot salió de Sodoma. Llovió fuego y azufre
y los destruyó a todos. ¿A dónde fueron llevados los de los tiempos de Noé? ¿Quién los llevó? ¿No fue la muerte? ¿Quién llevó al de los tiempos de Lot? ¿No fue la muerte? Con exactitud, la palabra de Dios dice que los que fueron llevados por la muerte, fueron destruidos, se murieron. Así es que no hay ninguna duda a que las personas puedan especular hasta cierto punto de decir el rapto o el nombre que le quieran poner, pero es algo que no existe. Hay algunas personas que testifican: yo soñaba que tal iglesia estaba toda la congregación y orábamos, y cuando dejamos de orar, unos ya no estaban, fueron llevados al cielo. Y los que se quedaron se lamentaban porque no fueron llevados. Y dicen: a eso es lo que se refiere la palabra de Dios cuando dice uno será llevado y el otro será dejado. Tristemente no quieren entender, porque la palabra de Dios es claro. Los de los tiempos de Noé fueron llevados al sepulcro, la muerte los llevó, el diluvio los llevó. Los de los tiempos de Lot, el fuego y el azufre los llevó, la muerte los llevó, en el sepulcro terminaron. A eso es lo que se refiere la palabra de Dios. Lucas 17, 31 al 37 dice así: en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda lo salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿a dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviere el cuerpo, ahí se juntará también las águilas o los buitres. Entonces vemos que en Lucas una vez más se repite lo mismo. Dos estarán en una cama, uno será llevado y el otro será dejado. Dos estarán en un molino, uno será llevado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, uno será llevado y el otro será dejado. Y como siempre, los discípulos de nuestro Señor Jesús deseaban entender todo, sin que nada quede a duda. Le preguntan al Señor: ¿a dónde, Señor? Entonces, si nuestro Señor Jesús decía, uno será dejado, no hay que ser tan inteligentes para saber que los discípulos no iban a preguntar sobre el que es dejado, porque ciertamente sería dejado en la tierra, sino que iban a preguntar: ¿en dónde serán llevados los que son llevados? Y eso le dicen a nuestro Señor Jesús: ¿en dónde, Señor? ¿En dónde serán llevados? Nuestro Señor Jesús les dice: a donde esté el cadáver, ahí se juntarán las águilas o los buitres. La palabra de Dios es claro y no deja duda a ninguno que lo lea con el deseo de aprender directamente de Dios y conducido por el Espíritu de Dios. Así es que el que es llevado no es llevado al cielo. No se trata de ningún rapto. El que es llevado por la muerte. Mateo 24, 43 al 44 nos dice así: pero sabed esto, que si el padre de familia supiere a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Entonces dice nuestro Señor Jesús: si el padre de familia
supiera a qué hora va a venir el ladrón a minar su casa o a saquear su casa, velaría para proteger sus bienes y así su casa no sería saqueada. Pues de igual manera le dice nuestro Señor Jesús a sus discípulos en este tiempo y a todos nosotros en este tiempo: velad, porque no sabes a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Velemos, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá nuestro Señor Jesús. Nos da este ejemplo, Mateo 24, del 45 al 51. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados, y aún a comer y beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces dice nuestro Señor Jesús: ¿quién es, pues, aquel siervo fiel y prudente, al cual el Señor puso sobre su casa, que le da el alimento a tiempo a sus consiervos? Bienaventurado el tal que cuando nuestro Señor Jesús venga, lo encuentre haciendo de esa manera. Especialmente para nosotros los cristianos. Nuestro Señor Jesús nos ha dado la oportunidad y el privilegio de dar ese alimento espiritual que es el Evangelio de salvación, la palabra de verdad que da libertad al cautivo. Y si cuando venga nuestro Señor Jesús nos encuentra haciendo de esa manera, porque en lo poco le somos fieles, en lo mucho nos pondrá. Pero si fuera todo lo contrario, a ese administrador a quien el Señor puso sobre su casa, se pusiera a deleitarse con el mundo, se entregara a los goces del mundo y viviera en pleitos y contiendas aún con sus hermanos, familiares, vecinos y amigos, cuando venga el Señor y lo sorprenda haciendo de esa manera, tristemente le dará su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La parte de los hipócritas, querido amigo, amiga, hermano, hermana que estás escuchando, es el fuego del infierno. Así es que aquí, en el final, vemos a dos personas. Uno, quien está haciendo la voluntad del Señor, y el otro, que se deleita en el mundo, haciendo todo lo contrario. Y aun cuando entiende la voluntad del Señor, pero a cada uno se le da su recompensa. Al fiel del Señor, al reino de Dios, y al infiel, su parte con los hipócritas en el fuego del infierno. Entonces, en este día, podemos ver primero que la palabra de Dios nos enseña de que habrá una gran tribulación, cual nunca hubo antes ni habrá después. Esa tribulación concluirá con la venida de nuestro Señor Jesús. Mientras esa tribulación esté en pleno vigor, nuestro Señor Jesús vendrá y así los días serán acortados, como lo dijo antes nuestro Señor Jesús.
Y entonces sucederán las últimas señales. El sol no dará su resplandor, la luna no brillará, las estrellas caerán del cielo, y entonces veremos aparecer en las nubes del cielo a nuestro Señor Jesús. Todas las tribus de la tierra se lamentarán porque escucharon este evangelio de salvación y lo rechazaron. Pero el Señor enviará a sus ángeles a juntar a todos los que en este tiempo le somos fieles y los que quieran serlo aún. Y aún los que estén muertos resucitarán primero. Y todos seremos transformados y alcanzaremos a nuestro Señor Jesús en el aire. Y así iremos al cielo con Él. Esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Y para los que creen en el rapto, vemos claramente que la palabra de Dios aclara que eso no existe. Pues cuando las personas creen de que cuando uno es llevado y el otro es dejado, el que es llevado al cielo, está equivocado, porque la palabra de Dios enseña claro que será como en los días de Noé y en los días de Lot. Los que fueron llevados en los tiempos de Noé, los llevó el diluvio, la muerte, el sepulcro. Todos murieron. En los tiempos de Lot, quienes experimentaron el fuego y el azufre sobre ellos, fueron llevados a la sepultura. Todos murieron. Así es que con el resplandor de la venida de nuestro Señor Jesús, todos los impíos morirán. Los únicos que quedaremos en pie somos los fieles de nuestro Señor Jesús, los que busquemos todos los días fuerzas en Él para hacer su voluntad y agradarle. Y así se cumplirá de lo que uno será llevado y el otro será dejado. El que sea llevado a la sepultura será llevado. El mensaje de Dios ha sido claro en este día, porque la Biblia es clara y no deja ninguna duda. La hora, el día o la fecha de cuándo vendrá nuestro Señor Jesús, nadie lo sabe más que solo nuestro Padre Celestial. Ni siquiera los ángeles del cielo conocen a qué hora, a qué día vendrá nuestro Señor Jesús. Solo el Padre Celestial. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición para cada uno que ha escuchado. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios el Todopoderoso sea con cada uno que me ha escuchado en este día, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Que tengan un feliz día y gracias por su tiempo.